Santo, úngenos. Espíritu Santo, te damos libertad. Queremos ser libres en ti y que tú seas libre en nosotros. Bendito sea Dios, glorificado sea Dios Padre, Jesús el Señor, el Espíritu Santo, el amor del Padre con nosotros, la gracia del Señor Jesús con nosotros, la comunión, la unción del Espíritu Santo con nosotros, el amor del Padre contigo, la gracia del Señor Jesús, salvadora, sanadora, liberadora contigo, la unción, la fuerza, la presencia del Espíritu Santo contigo. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Bendito seas, oh Dios nuestro. Gloria a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, qué gusto, qué alegría poder llegar hasta ustedes a través de este proyecto, de esta página, conectados con Dios. Saludos para todos los hermanos de México, de Cancún, que están unidos a esta transmisión, y a todos los que se conectan de Costa Rica o de otros países. Escríbanos en los comentarios desde donde nos ves y nos escuchas. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a entrar en la palabra de Dios, a sumergirnos en ella en este tiempo, en estos minutos. Estamos iniciando hoy el triduo pascual con la Eucaristía de la Cena del Señor. Y pues estamos viviendo esta Semana Santa en este contexto, en esta realidad a nivel mundial, en todos nuestros países. Estamos en casa, pero estamos viviendo un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia. Esta Semana Santa es una semana distinta, pero estoy seguro que una Semana Santa, unos días de profundidad, de encuentro íntimo con Dios. Eh, es un tiempo de gracia. Y lo que celebramos en esta semana, y sobre todo a partir de hoy, este jueves, viernes, sábado y el domingo, pues se trata no de un recuerdo, sino de un acontecimiento siempre actual, de un acontecimiento siempre actual, es decir, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Un acontecimiento de renovación, de actualización de lo que Jesús nos dijo e hizo ayer y quiere decirnos y hacer hoy con nosotros y entre nosotros. Porque como bien dice la Escritura en Hebreos 13:8, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que en cada tiempo nos habla de una manera nueva. Y el texto de la liturgia de hoy lo encontramos en el capítulo 13 de San Juan. Si hemos ya asistido a la Eucaristía desde nuestras casas, y pues lo hemos escuchado o lo hemos leído. El texto del Evangelio de San Juan, del capítulo 13, versículo 1 al 15. Y nos presenta este texto de San Juan aquello que es la esencia de Jesús. Y comienza el versículo 1, que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora. ¿Cuál hora? Pues la hora de partir de este mundo
al Padre, la hora de su entrega. Jesús sabía perfectamente lo que venía. Y dice la palabra, Jesús, sabiendo que había llegado su hora, habiendo amado a los suyos hasta el extremo, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y estando en este momento, en este momento de comunidad con sus discípulos, Jesús como que quiere cerrar un periodo, una etapa, y como que quiere despedirse de los discípulos de esa etapa que ha sido desde el llamado, su ministerio público antes de que inicie el momento de su pasión, de su sufrimiento hasta la muerte en cruz y la resurrección. Y Jesús como que quiere cerrar con broche de oro esa etapa y enseñarles lo más importante a sus discípulos, a los suyos, o recordarles, reafirmarles lo que ya les ha venido enseñando a sus discípulos, a los suyos, más que con palabras, con hechos. Y estamos hablando del servicio y del amor. Hoy, en este día, pues la iglesia nos recuerda, de hecho, tres grandes regalos de Jesús el Jueves Santo. La Eucaristía, la institución de la Eucaristía, el ministerio sacerdotal, nuestros amados sacerdotes, y el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Nuevo porque hay una novedad. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. He ahí la novedad. Y el texto del Evangelio de San Juan nos presenta la esencia de la personalidad de Jesús, la esencia del ministerio de Jesús, que es ser servidor, que es el servicio. Ya él en muchas ocasiones ha dicho, y voy a Mateo capítulo 20, versículo 28, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Esta es la esencia, la definición por excelencia de la personalidad y del ministerio de Jesús. No he venido a ser servido, sino a servir, a dar mi vida como rescate de muchos. Jesús es aquel que proexiste. ¿Qué significa esto? Que vive totalmente para el otro, que se entrega a favor de todos. Y el texto de San Juan hoy en el capítulo 13, donde vemos los gestos de Jesús que se levanta de la mesa, se quita sus vestidos, se ciñe una toalla a la cintura, echa agua en un recipiente y se pone a lavar los pies a los discípulos, secándolos con la toalla con la que estaba ceñido. Los gestos de Jesús son como nos hacen alusión al cántico cristológico de San Pablo en Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 11. Recordarán este texto que nos habla del kénosis de Jesús, del despojamiento, del anonadamiento del Señor, donde dice San Pablo que Él, siendo de condición divina, siendo Dios, no retuvo el ser igual a Dios, sino que se despojó, asumiendo la condición de siervo, siendo obediente hasta una muerte y muerte de cruz. Jesús es aquel que, dice San Pablo, un texto que es central también para ir a la esencia del pensar, del sentir de Jesús.
Jesús es aquel que no retuvo, se despojó, se hizo siervo obediente. Es aquel que desciende totalmente. Por eso el Padre, sigue diciendo San Pablo, lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Ese es el camino a la santidad, para la vida eterna. Es un movimiento descendente para luego ser resucitados con Cristo, estar en su gloria. Por eso decimos que este camino, el camino del discipulado, el camino de la santidad, es el camino que se sube bajando. Es el camino en el cual se gana perdiendo. Es el camino en el cual se es pleno sirviendo. De manera que cuando hablamos de servicio, que es el tema que nos convoca hoy, más que hacer es ser servidor. He ahí el asunto. Porque el servicio no es una vida con estilo. No es solamente un tiempo de tu agenda, un espacio determinado de tus días. El servicio no es una vida con estilo, es un estilo de vida. Es proexistir, es decir, existir en favor de los demás. Estar dispuesto a lavar los pies de los demás. Es decir, no me dan asco, no me da repudio las necesidades de los demás. Y es que si tú vas a la lógica, pues los pies es una de las partes que más se ensucian, ¿no?, de nuestro cuerpo, que más sufren. Cada uno puede hacer la prueba, ¿no? Quítese sus zapatos, sus tenis, no, eso es broma. Y Jesús es aquel que lava los pies. Y fíjense, yendo de una manera así muy gráfica a la lógica, Jesús es aquel que no tiene asco, repudio de nuestras necesidades, de nuestras impurezas, de nuestros pecados. Al contrario, es aquel que quiere lavarnos los pies. Nos ha dicho el Papa Francisco hoy en su homilía de Jueves Santo. Nos ha dado este enfoque de hecho. Entonces, hermanos y hermanas, es necesario entender que la propuesta de Jesús para ser plenamente dichosos es servir. La vida no sirve si no se sirve, porque servir es vivir y vivir es servir. El padre Luis Amigó, fundador de los sacerdotes amigonianos, que es como de rama franciscana, de espiritualidad franciscana, el padre Luis Amigó decía, es mejor desgastarse sirviendo a los demás que oxidarse viviendo solo para uno mismo. El servicio es fuente de felicidad. Y Jesús hoy nos lo dice. En el capítulo 13 de San Juan, en el versículo 14 al 17, voy a leerles estos versículos. Dijo Jesús después de lavar los pies a sus discípulos: ustedes me llaman el Maestro, el Señor, y lo dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también tienen que lavarse los pies unos a otros. Porque yo les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. En verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, y fíjense aquí estas palabras de Jesús, sabiendo esto, serán dichosos, felices,
si lo cumplen. Esta palabra hay que subrayarla. El versículo 17. Jesús nos está diciendo que el camino de la verdadera felicidad y plenitud es servir. Una vez escuché a un sacerdote decir, oye, estás deprimido, no tienes ganas de vivir, te sientes solo, estás desanimado, ponte a servir y te sanarás. Ponte a servir y te vas a liberar, porque vivir es servir y servir es volver a vivir. La vida no sirve si no se sirve. Y nos dice Jesús, haciendo esto, sabiendo esto, serán dichosos, felices, si lo hacen. Una vez leí como una encuesta que hicieron en una ocasión acerca de quiénes eran los profesionales más realizados, que se sentían más felices en su profesión, en su oficio. Y fíjense que los que se sentían más felices, más dichosos, ustedes la pueden buscar en internet, eran aquellos cuyas profesiones tenían que ver con el servicio a los demás: bomberos, enfermeras, cruzrojistas, maestros. El servicio es fuente de felicidad. Y yo quisiera ir, antes de ir a este texto de San Marcos, buscando la referencia de Pedro, algo más, desde el texto de San Juan. San Juan nos enseña hoy desde dónde se parte para ser un verdadero servidor. Ojo, desde dónde se parte para ser un auténtico servidor. Para empezar a caminar este camino de plenitud, de felicidad. Y hoy vemos en el texto de San Juan del capítulo 13 que hay un intercambio de palabras de Jesús con Pedro. Y el Papa Francisco precisamente hoy en su homilía comentó lo siguiente. Impacta mucho, dice el Papa Francisco, el intercambio de palabras que tuvo Jesús con Pedro. Y sigue diciendo el Papa Francisco, Jesús le hizo comprender a Pedro que para entrar en el reino de Dios debemos dejar que Él nos sirva. El siervo de Dios, siervo de nosotros. Esto es difícil de comprender, seguía diciendo el Papa. Si yo no me dejo que el Señor sea mi servidor, que el Señor me lave, que me haga crecer, que me perdone, no entraré en el reino de los cielos. Detengámonos aquí un momento. Nos captamos lo que nos quiso decir el Papa y esto me impactó mucho cuando lo escuché hoy del Papa Francisco. El Señor le hizo comprender a Pedro que para entrar en el reino de Dios, ojo a esto, debemos dejar que Él nos sirva. El siervo de Dios, Jesucristo, es el siervo de nosotros. Estas palabras de Jesús, yo no he venido a ser servido, sino a servir, son siempre actuales. ¿No les impacta esto? Jesús es aún nuestro servidor. Dice el Papa hoy, el siervo de Dios, siervo de nosotros. Esto es difícil de comprender. Pero si yo no dejo que el Señor sea mi servidor, que el Señor me lave los pies, no entraré en el reino de los cielos. Y aquí hay una clave muy importante, hermanos y hermanas. El servidor es aquel que se ha dejado servir por Jesús. Es decir, que se ha dejado lavar, amar, perdonar por Él. ¿Saben por qué? Yo creo que nuestra misión no es voluntariado meramente, hacer cosas buenas.
Nuestra misión es apostolado, es decir, somos enviados por Jesús. Enviados, llenos de la bondad de Jesús, del perdón de Jesús, del amor de Jesús que primero hemos recibido nosotros, que primero, hemos experimentado nosotros. Es lo que nos dice en el mandamiento nuevo, aquí mismo en el capítulo 13 de San Juan, versículos 34. Les doy un mandamiento nuevo, y quizás hemos escuchado estas palabras muchas veces, pero atención hoy a este detalle. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, así ámense ustedes los unos a los otros. Ámense como yo los he amado. Es decir, el servidor es aquel que siendo amado por Jesús, ama con su mismo amor. El servidor es aquel que siendo perdonado por Jesús, perdona. El servidor es aquel que siendo servido por Jesús, sirve. El servidor es aquel que siendo escuchado por Jesús, escucha. Es aquel que siendo abrazado por Jesús, abraza. Es aquel que siendo acogido por Jesús, acoge. Es aquel que siendo buscado por Jesús, busca. Reproducimos en nuestra vida lo que hemos vivido con Jesús, lo que hemos experimentado de Él. Por eso dice el Papa Francisco que si yo no dejo que el Señor sea mi servidor, que Él me lave los pies a mí primero, no seré capaz de lavar los pies a los demás. ¿Sí me doy a entender, hermanos y hermanas? ¿Van conmigo? Nuestro trato con los demás es reflejo de nuestro trato con Dios. Eso siempre es, me atrevo a decir, casi infalible, ¿no? Por eso dice Jesús, ámense como yo los he amado. Es lo primero. Y esto nos decía el Papa Francisco hoy en su homilía. Ya finalizando su homilía, el Papa Francisco, dirigiéndose a los sacerdotes, les dijo, pero son palabras que también podemos tomar para nosotros. Les dijo, solo les digo una cosa, no sean testarudos como Pedro, déjense lavar los pies. El Señor Jesús es vuestro siervo. Él está cerca de ustedes para darles la fuerza para lavar los pies. Ahí es el punto de partida de un verdadero servidor. Dejarse lavar los pies por Jesús para lavar los pies a otros. Si no se parte de aquí, no se puede entender, vivir plenamente el ser servidor. Recordarán que Jesús dijo, cuando Pedro le dijo a Jesús, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza, ¿no? Tremendo Pedro. Jesús le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse, esto está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no están limpios todos. Sin embargo, hubo uno que no se dejó lavar, que es Judas. Ayer, miércoles, hacía una predicación sobre Judas Iscariote. La pueden encontrar en el canal de YouTube, Francisco Javier Araya, como Judas Iscariote.
los peligros del discípulo, que les puede servir incluso vinculando a esta enseñanza de hoy. El corazón de Judas estaba lejos. Solo en el capítulo 12, en el capítulo anterior, recordarán cuando Jesús está en Betania, en la casa de Lázaro, de sus amigos Lázaro, María y Marta, y que María, tomando una libra de perfume de nardo puro muy caro, ungió los pies de Jesús, los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y Judas Iscariote dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y se llevaba lo que echaban en ella. Ya Judas no le interesaba el servir y no se dejó lavar por Jesús. Y sabemos cómo terminó su historia. Porque quien no vive para lavar los pies, termina ahorcado por el egoísmo, la avaricia, la envidia y todo lo contrario al servicio. Quiero ir, y si tienen Biblia, vayan conmigo, quiero pasar a otro texto del capítulo 2 de San Marcos. Vamos a ir a un hecho, un acontecimiento en la casa de Pedro. Les he dado como este preámbulo importante, esta parte. Ahora quiero ir a otra parte de este tema donde vamos a ver, además de lo que ya les he dicho desde este texto esencial de Juan 13, en este capítulo 2 de San Marcos, del versículo 1 al 11, quiero hablarles de ciertas características de un verdadero servidor, que se trata no meramente de ideas o conceptos, sino de comportamientos que tenemos que hacer nuestros para crecer como servidores, para madurar como servidores, de ciertos actos que tenemos que reproducir. Y vamos a ir al capítulo 2 de San Marcos, del versículo 1 al 11. Dice la palabra que Jesús entró de nuevo en Cafarnaúm. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se trata de la casa de Pedro. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima donde él estaba y a través de la abertura que hicieron descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué piensan así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa parecida. Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 11. Y desde este texto, unas ideas muy concretas, muy específicas, para seguir profundizando este tema del servicio y del ser servidores.
Y el primer detalle, aquí vamos a enfocarnos en estos personajes, en estos 4 anónimos que menciona San Marcos, que llevaron a aquel paralítico, que lo llevaban en una camilla. Por lo tanto, podríamos hablar de ellos como los camilleros, los que llevaban al paralítico en la camilla, en cada esquina de ella, los camilleros. Vamos a enfocarnos en esos personajes. Fíjense que si una palabra puede servir de relación de lo que es ser servidores, es esta, ser camilleros, los camilleros de Jesús. Y el primer detalle, yo quiero dejarles unas 4 ideas que nos ayuden a ser mejores servidores, desde lo que ya les dije anteriormente, que es muy importante, y ahora en estos puntos prácticos que nos ayuden a profundizar. El primer detalle en el que quiero detenerme está en el versículo 3, donde dice la escritura, y le vienen a traer un paralítico llevado entre 4. Y eso hay que subrayarlo, llevado entre 4. Oigan esto. Esto nos dice algo muy importante. Llevado entre 4. Fíjense, estos 4 tuvieron que ponerse de acuerdo para poder llevar a ese paralítico hasta Jesús. Es decir, aquellos 4 se pusieron de acuerdo e hicieron un equipo estupendo, un equipo maravilloso. Porque el servidor o el servicio es imposible estando solo. El servidor nunca llega solo. El texto nos muestra a un grupo de personas que están actuando juntos, que se han puesto de acuerdo, que no son movidos por intereses personales. Yo creo que estos 4 se pusieron de acuerdo para cuidar del paralítico, para planear cómo entrar y llevarlo a Jesús. Toda una logística tuvo que haber para llevar a ese paralítico hasta Jesús. Es decir, se tuvieron que poner de acuerdo. Y fíjense que el servicio solamente puede ser entendido en el contexto de una comunidad. Esto me dice este detalle. Solo puede ser entendido desde el contexto de una comunidad. Sin comunidad no es posible ser un legítimo servidor del reino de Dios, de Jesús. Por eso Jesús, en el texto de hoy de San Juan, en el capítulo 13, Jesús está ahí con los suyos. Así empieza el capítulo 13 de San Juan, habiendo amado a los suyos. Los amó hasta el extremo. ¡Qué hermoso! Jesús se siente parte, Él siendo el Señor, el Rey de esa pequeña comunidad de sus discípulos, habiendo amado a los suyos. Y ellos de seguro perciben ese amor de Jesús. Hay un sentido de pertenencia ahí, porque sin comunidad no se puede entender el servicio. Servir. Cuando uno lee el texto de Filipenses en el capítulo 2, que es la base de algo que se ha estado predicando mucho del kénosis, fíjense que San Pablo llega al kénosis de Jesús, quiere llegar a la esencia de Jesús, porque en la comunidad de Filipenses, hay un problema serio. Y Pablo lo da a entender en los versículos anteriores. Es cuestión de leer desde el versículo 1 al 4, donde dice Pablo: así pues los conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión, que colmen mi alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos.
Nada hagan por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismos, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Y comienza Pablo a mencionar lo que ahora les decía. Él, siendo de condición divina, siendo Dios, no retuvo, se despojó, se hizo siervo, se entregó hasta una muerte y muerte de cruz. Pablo los lleva al kénosis para fortalecer el amor, el servicio desde el contexto de la comunidad. Y nos dice el versículo 3 de este capítulo 2 de San Marcos que le llevan a Jesús este paralítico entre 4. Primera idea, el servicio solo se puede entender en el contexto de comunidad. 2, le llevan un paralítico. Ahí en el mismo versículo 3. Le llevan un paralítico. Estos 4 se fijan en un hombre que está tendido en una camilla y lo llevan desde afuera de la casa hacia adentro. Fíjense que aquí hay un detalle muy interesante. A diferencia de otros enfermos que vemos en el Evangelio, que están gritando o suplican ser sanados, este hombre, este paralítico, quizás estaba resignado en su enfermedad. Quizás ni siquiera pidió ser llevado. Pero estos 4 camilleros no son indiferentes. Sienten su necesidad. No se quedan en la lástima y las buenas intenciones, sino que se ponen manos a la obra para hacer respuesta concreta de Dios para la necesidad específica de esa persona. Porque ser servidor es servir a las necesidades, no crear más necesidades. El servidor sirve a las necesidades, no crea más necesidades. El servidor ve la necesidad y sirve a ella. El servidor es aquel que en cualquier ámbito de la vida, en cualquier momento, siempre busca ser respuesta de Dios para la necesidad concreta a su alrededor en personas concretas. Porque el ser servidor es algo que se convierte en parte de tu esencia, de tu naturaleza, de tu personalidad, de tu identidad. Y por lo tanto, alguien que es servidor es alguien que sirve a las necesidades, que capta a su alrededor, que están en su entorno. Y ellos, estos 4, llevan a este paralítico que no podía llegar por sí mismo. De manera que, punto número 2, servir, ser servidor es servir a las necesidades. El servidor sirve a las necesidades, no crea más necesidades, ve la necesidad y sirve como un estilo de vida. Número 3, dice la palabra, al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Estos 4 tienen un objetivo muy específico. Llevar el paralítico
a Jesús. Fíjense lo que estoy diciendo. Llevar el paralítico a Jesús. Ese es el objetivo que ellos se han planteado. Yo creo que un servidor de Jesús, del reino de Dios, tiene que tener esto muy, muy, muy claro. La respuesta es Jesús. Somos servidores de Jesús. Nuestra misión, a diferencia de cualquier otro servidor, porque hay gente que tiene el valor del servicio, hay gente que tiene el principio del servicio, hay gente que tiene el servicio en su ser, en su esencia, en su personalidad, en el mundo, muchos, incluso no creyentes, o no necesariamente cristianos o personas de iglesia. Por eso digo, a diferencia de cualquier otro servidor, nosotros, servidores del reino, servidores de Jesucristo, nosotros tenemos claro que la respuesta es Jesús. Estos cuatro saben que lo que ese paralítico necesita es a Jesús. Ellos tienen la claridad de saber que solo Jesús es la solución definitiva a la realidad de este hombre que se encuentra postrado. Ellos no son el fin, son el medio, el vehículo para llevar este paralítico a Jesús. Estos cuatro, de seguro, antes ya han tenido un encuentro personal y profundo con Jesús. Porque si uno lee detenidamente el pasaje, ellos buscan vehementemente en llevar a este enfermo a Jesús. Y solamente quien ha tenido un encuentro con Jesús, el todo amoroso, hace lo que esté a su alcance para llevar a otros hacia Él. Nosotros tenemos claro que el centro de nuestro servicio es Jesús. Es Jesús. Pedro después lo tendría muy, muy, muy claro. Por eso él dijo en una ocasión a aquel paralítico, fíjense cómo aprendió bien Pedro de su maestro, en Hechos 3:6, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Jesús es el centro de nuestro servicio. Por eso yo creo que un verdadero servidor del Evangelio no busca seguidores. Sino que busca que el centro sea Jesús, que lo sigan a Él. Es decir, ¿a qué voy con esto? A veces es inevitable que alguna persona pues suscite en los demás admiración, respeto, cariño, afecto. Eso es muy bueno y también que convertirse en modelo para otros. Pero mi corazón tiene que estar libre, tiene que tener esta intención bien clara. El centro es Jesús, sirvo a Jesús. Como dice San Pablo en Colosenses 3:17, todo lo que hagan y digan, háganlo y díganlo en el nombre de Jesús. Y más adelante en el versículo 23 de este mismo capítulo 3 de Colosenses, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor Jesús. Él es el siervo, Él es, el amo a quien ustedes sirven. El centro es Jesús. Al servidor no le interesan tener seguidores. Cuando en la comunidad de Corinto se presentaron algunas situaciones así, algunos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. ¿Recuerdan que Pablo les escribe a los corintios en 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Y Pablo mismo responde, somos simples servidores por medio de los cuales ustedes han creído. ¿Creído en quién? En Jesucristo. De modo que ni el que siembra ni el que riega es algo, sino Dios que hace crecer su obra.
El centro es Jesús. Número 4, ya vamos a ir finalizando. Número 4, versículos 4 y 5. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Y aquí yo veo una cuarta idea, una cuarta claridad. Fíjense qué hermoso el detalle en el versículo 5. Jesús viendo la fe de ellos. Parece que los que tenían fe de la sanación de este hombre eran los 4 que lo llevaban, más que el mismo paralítico. Jesús viendo la fe de ellos. Jesús lo ve y lo reafirma. Y ve la fe de estos servidores que actúan, que rompen los límites, que rompen los esquemas, que rompen el techo para llegar hasta Jesús. Ellos quieren que el paralítico ingrese a la familia, a la casa. Es decir, no es solo un acto valeroso, arriesgado, sino que es la forma en que San Marcos nos muestra que el servicio es hacer hasta lo imposible para que el otro experimente el amor de Jesús. Es decir, un verdadero servidor es alguien que rompe techos, que rompe límites. Un verdadero servidor es aquel que hace, que busca hacer del otro un hermano, rompiendo prejuicios, diferencias, juicios, rompiendo todo esto. Y fíjense que me llama la atención esto. Si ellos rompieron el techo, tuvieron que subirse, hacer un hueco en el tejado, en el techo, para lograr llevar hasta el paralítico a Jesús, pues, el texto dice que había mucha gente, que se había agolpado, tantos que ni siquiera en la puerta había ya sitio. Es decir, podríamos pensar también que no los dejaron entrar. Aunque tenían este paralítico, este enfermo, hubo quienes no los dejaron entrar a la casa de Simón Pedro. Fíjense que cuando uno lee el texto, había allí unos falsos servidores. Había ahí unos falsos servidores que llegaron temprano, que estaban en el primer asiento cerca de Jesús, pero que no fueron capaces de abrir paso, de correrse, de moverse para que pasara el paralítico, pasaran estos hombres con este hombre enfermo. Dice el versículo 6, de hecho lo leemos. Estaban allí sentados algunos escribas, estaban bien cómodos, en primera fila, que pensaban en sus corazones: ¿por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ahí estaban estos, aferrados a su posición religiosa, ciegos, tan cerca de Jesús, pero que no comprendían su mensaje. Falsos servidores que están ahí para cerrar el paso. Estos servidores rompen techos, es decir, rompen cualquier límite, tienen una fe tan grande que hacen hasta lo imposible para llevar
a este paralítico a Jesús y romper todo prejuicio, toda diferencia, todo juicio, para que este hombre se encuentre con Jesús, sea parte de sus discípulos. Ellos no se escandalizaron. Los otros sí se escandalizaron. Los fariseos sí se escandalizaron porque creen que servir a Dios es servir a una ley, a una norma, encima de la persona. Y Jesús entonces sana a este hombre. Y terminamos aquí. Y dice el versículo 9 en adelante. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Se levantó al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que todos quedaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa parecida. Y aquí podemos terminar con una última idea que nos ayude a ser servidores, mejores servidores. Y una última idea que podemos mencionar es la recompensa del servidor. ¿Cuál es la verdadera recompensa del servidor? No se nos dice los nombres de estos 4 camilleros. No se les menciona, quedaron en el anonimato. Pero todo en la palabra tiene un sentido. Es como para invitarnos el Evangelio, hacernos comprender que ser discípulos de Jesús, que ser servidores es ser sus camilleros. Fíjense, nadie les agradeció nada, ni un abrazo. No sabemos el nombre de esos 4. No se les rindió tributo, aplausos a su arriesgado acto heroico. Pero Jesús sí vio la fe de ellos y actuó salvando y restaurando la vida de este hombre. Es muy propio de la condición humana, de nuestra naturaleza, incluso desde nuestras necesidades, muy natural muchas veces buscar el reconocimiento, buscar el que nos digan qué bien lo hiciste, el aplauso, pero dentro de la lógica del Evangelio y de servir en Jesús, nuestra recompensa como servidores siempre va a ser, versículo 11, glorificaban a Dios. Glorificaban a Dios. La gloria de Dios. Yo creo que vale la pena tomar un momento, ahora que estamos más en casa, que podemos entrar más en intimidad, en interioridad, vale la pena tomar un momento para revisar si en mi corazón hay necesidad de reconocimiento a la hora de prestar mi servicio, si estoy esperando aplauso, placas con mi nombre por lo que he hecho o lo que he colaborado. Vale la pena revisar la intencionalidad de nuestro corazón y si aún necesitamos, pues, ser sanados, trabajar áreas en nuestra vida. El texto termina diciendo, repito, todos asombrados glorificaban a Dios. Oye, así es como todo servicio tiene que terminar. Sabiendo que la gloria y la alabanza son para Dios. Que al ver los resultados milagrosos de lo que Jesús hizo a través de nuestro servicio, Él sea conocido, Él sea amado, Él sea seguido. Lo único que importa es el Señor. Él es el que merece todos los aplausos, los reconocimientos, la exaltación. Y nosotros mismos más bien
unirnos a esa alabanza en señal de gratitud por el simple hecho de que Él nos ha tomado en cuenta para servirle a Él en las personas más necesitadas o en las necesidades de los demás. Así que desde el texto de San Marcos les he dicho algunas cosas importantes del auténtico servidor. Número uno, el servicio solamente puede ser entendido dentro del contexto de comunidad. Dos, el servidor sirve a las necesidades, no crea más necesidades. Ser servidor es ser respuesta, oye muy bien, ser respuesta de Dios para las necesidades que están en tu contexto, cerca de ti, en tu casa, en tu comunidad, en tu lugar de trabajo, donde estés. Tres, como servidores del reino, tenemos claro que el centro es Jesús. Tercer claridad, el centro es Jesús. El centro de nuestro servicio es Jesús. La respuesta es Jesús. La solución es Jesús. Llevar a Él. Es su nombre. Cuatro, el servidor es alguien que rompe techos, como lo hicieron estos 4 camilleros. Es decir, que rompe prejuicios, diferencias, juicios, rompe cualquier limitación, cualquier barrera. Es aquel que hace hasta lo imposible para servir a los demás. Les he dicho 4, ¿no? Y número 5, la recompensa del servidor es la gloria de Dios. La gloria de Dios, que su nombre sea glorificado. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas. Creo que hasta aquí podemos llegar, ¿verdad? Les he hablado como en 2 partes, desde este texto de San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 11, y desde una parte que fue del capítulo 13 de San Juan, del versículo 1 al 15. Así que terminemos con esto. Recuerden, nos ha dicho Jesús en San Juan 13, 17, el camino de la verdadera dicha y felicidad es el servicio. Es el servicio. Y se comienza a ser servidor dejándonos lavar los pies por Jesús, para ser capaces de lavar los pies a los demás. Eso es la esencia, ¿no? El servidor, y quiero recordar estas palabras que les decía al principio, el servidor es aquel que siendo amado por Jesús ama. Es aquel que siendo perdonado por Jesús perdona. Es aquel que siendo servido por Jesús sirve. Es aquel que siendo escuchado por Jesús escucha. Es aquel que siendo abrazado por Jesús abraza. Es aquel que siendo acogido por Jesús acoge. Es aquel que siendo buscado por Jesús busca. Es aquel que siendo liberado y sanado por Jesús sana y libera con el poder de Jesús. Ese es el servidor. Por eso nos ha dicho el Papa hoy que solamente podremos ser verdaderos servidores, ser capaces de lavar los pies a los demás, si antes nos dejamos lavar los pies por Jesús. Amén. Oremos un momento, oremos un instante. Yo les invito a que le pidamos al Señor la gracia de ser servidores. Oremos un momento. Señor Jesús, gracias. Gracias, Jesús, porque hoy nos recuerdas que nos has amado hasta el extremo. Hoy nos recuerdas que somos tuyos, como dice el Evangelio de San Juan,
habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Oh Jesús, gracias porque nos amas. Y nos amas hasta el extremo. Nos amas con locura. Nos amas sin límites. Gracias Jesús porque me amas con un amor eterno, inagotable, infinito, irrefrenable, con un amor que no se acaba, sino que aún más, como dice tu palabra en Lamentaciones 3:23, cada mañana se renueva tu misericordia, tu amor por mí. Gracias Señor Jesús, porque somos tuyos. Qué hermoso, hermanos, somos de Jesús. Dile a Jesús, gracias porque soy tuyo. Gracias Jesús, porque tú nos dices que somos tuyos. Te pertenezco, te pertenecemos y no queremos dejar de pertenecerte. Dile a Jesús, no quiero dejar de pertenecerte nunca. Jesús, soy tuyo. Gracias Jesús porque nos amas hasta el extremo y nos lo demuestras. No nos amas con palabrería, sino que nos amas con hechos, con obras y según la verdad. Gracias Jesús, porque nos has demostrado cuánto nos amas en tu pasión, en tu entrega en la cruz. Con Pablo decimos, me amó y se entregó por mí. Oh Jesús, gracias. Hoy te amo. Quiero decirte que te amo, Jesús. Y quiero corresponderte. Quiero amarte sin límites. Quiero amarte hasta la locura. Jesús, Jesús, aquí estamos en esta noche. Jesús, queremos servirte, ser tus servidores, ser servidores. Esa es nuestra definición. Esa es la definición de Jesús, su esencia, que nos invita a imitar, que nos quiere transmitir. Digámosle a Jesús en este último momento, en estos últimos segundos, siguiendo la invitación que el Papa Francisco nos ha hecho hoy, déjate lavar los pies por Jesús. Imagínate, hermano, Jesús es nuestro servidor. Él quiere servirte a ti. Dile Jesús, Jesús, lávame, lávame, lava. Y hoy te decimos como Pedro, no solamente los pies, lava Jesús mis manos, mi corazón, todo mi ser. Lávame con el agua viva de tu Espíritu Santo, Jesús. Lávame, lávanos, purifica nuestros corazones, límpianos para ser verdaderos servidores que solamente procuren tu gloria, el bien de los demás y nuestra propia santificación, imitarte, Jesús, ser solamente como tú. Jesús, lávanos, inúndanos de tu amor. Derrama tu amor, que todos los que estamos unidos a esta transmisión, Jesús, puedan sentir tu abrazo, tu amor, de tal manera que podamos amar como tú nos has amado y nos amas en este momento. Bendito sea